que para un cuerpo, para el cuerpo obtengo que la masa por la aceleración nx por el cuerpo A es igual a P seno de teta. Y también obtengo para ese cuerpo que pues la normal menos el peso, perdón, es el cuerpo A. Cuerpo A creo que es el cuerpo A es el cuerpo de arriba. Es igual a 0 y el cuerpo B pues encontramos que es ¿sí? Entonces fíjense que primero, cuando escojo como sistema todos los dos cuerpos, solo tengo un par de ecuaciones de Newton. Y tengo solo un par de ecuaciones de Newton porque he reemplazado los dos cuerpos por un solo cuerpo llamado centro de masas que vive entre la línea de unión entre ambos cuerpos. Y a ese cuerpo le puedo escribir su movimiento a partir de las ecuaciones de Newton en dirección X y en dirección Y. ¿Sí? Y solo obtengo dos ecuaciones. Si los sistemas los estudio de manera individual, obtengo un par de ecuaciones por cuerpo. Cada ecuación para cada una de las coordenadas con las que describo el movimiento del cuerpo. ¿Sí? Y noten que cuando hago esto, se identifica en el contexto en el que el sistema es el sistema compuesto, qué fuerzas son internas. Aquí las fuerzas son internas, son la tensión. ¿Sí? Y qué fuerzas son externas al sistema compuesto. Las fuerzas externas al sistema son la normal y el peso de todos los cuerpos. En cambio, cuando estudio el sistema individual, la fuerza que antes era interna ahora es externa a cada uno de los cuerpos. ¿Sí? Listo. Entonces, hasta aquí hemos introducido cosas relacionadas con la ecuación de Newton, con cómo descomponer un par de fuerzas en sus componentes. Hemos identificado cuándo una fuerza es interna y en relación a qué es interna esa fuerza. Pero en este punto no hemos llegado a la solución del problema. ¿Sí? Aún no hemos encontrado pues cuál es el periodo de las oscilaciones, es decir, qué tiempo le toma al cuerpo ir de aquí a acá y luego volver. Ahora, en este punto, ¿hay alguna pregunta antes de seguir avanzando en la solución del problema? ¿Hay alguna duda? Kiara, ¿tienes alguna pregunta, Kiara? No, profe. Listo. Y Andrés Restrepo, ¿tienes alguna pregunta? Andrés no está por ahí. Agustín, ¿tienes alguna duda? ¿Te ha quedado claro? Sí, señor, por el momento todo bien. Listo.
Elo, ¿hay alguna duda? Oye, sí, yo creo que vamos bien. Listo. Hola Ana, qué gusto tenerte por acá. ¿Tienes alguna pregunta? Hola Jason, no señor. Listo. Entonces, pues hasta aquí, pues todo en orden. Ahora, voy a... vamos a seguir con la resolución del problema. Entonces, lo que quiero hallar es el periodo de las oscilaciones. Entonces, para hallar el periodo de las oscilaciones, pues tengo que tener en cuenta lo siguiente, y es que ¿cómo identifico que el sistema oscila? ¿Sí? ¿Cómo yo sé que el sistema está oscilando? Y si lo identifico a partir de lo que identifiqué, ¿cómo determino el periodo de las oscilaciones? ¿Sí? Entonces, resulta que la clase de movimiento que tiene un cuerpo está asociado a su ecuación de Newton. Por ejemplo, si tengo un cuerpo tiene una ecuación de Newton como esta, yo ya sé que el cuerpo está describiendo un movimiento en donde está sometido a la fuerza de gravedad. Y esta fuerza pues describe su movimiento en Y. Esto sería la aceleración en Y y su aceleración en X es 0. Si esto ocurre, entonces, si yo tengo este par de ecuaciones, yo puedo decir que el movimiento del cuerpo es un movimiento así, o un movimiento en caída libre. ¿Cierto? Pues no cabe duda. Sí. Si yo encuentro que el movimiento del cuerpo es este, yo puedo decir entonces que el movimiento del cuerpo es este. ¿Sí? O este. Es decir, si el cuerpo no está acelerado, pues o se mueve sobre una línea recta a velocidad constante o está quieto. Eso quiere decir que para yo identificar si el sistema oscila o no, la ecuación de Newton debe adoptar una forma particular. ¿Sí? Entonces, si el sistema está oscilando, entonces la ecuación de Newton debe adoptar una forma particular. Entonces, resulta que la forma particular, voy a suponer, movimiento unidimensional. Si el movimiento es unidimensional, entonces, pues puede decir que mi ecuación de Newton que me describe un movimiento de oscilación es esta.
¿sí? Entonces, siempre que yo tenga una ecuación de Newton que tenga esta forma, voy a decir que el movimiento es de oscilación. ¿Sí? Entonces, si es así como les estoy diciendo, bueno, voy ahora también a destacar otro hecho, y es la aceleración. Bien sabemos que es la tasa de cambio de la velocidad. La tasa de cambio instantánea, que es la que nos interesa, se escribe así, se escribe como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, recordemos que la velocidad instantánea es una definición análoga. Si yo reemplazo la aceleración en términos de la posición, esto se escribe así. ¿Sí? Entonces, notemos que la aceleración es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. Voy a reemplazar esta definición dentro de la ecuación de oscilaciones. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque el parámetro X, ¿sí?, es el mismo parámetro que nos permite definir la aceleración del cuerpo. Es decir, yo tomo X, lo derivo dos veces y hallo la aceleración. Pero resulta que ese X es el X que aparece en la ecuación. Eso es una cosa que hay que tener en mente. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo que la masa por la aceleración cumple una ecuación del tipo imagínense que tengo dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B. Evidentemente estas son sus dos ecuaciones de Newton. Yo puedo decir que el movimiento de estos cuerpos es de oscilación. Alejandra, yo puedo decir que el movimiento de estos dos cuerpos es de oscilación. No. Listo, gracias. No pueden ser de oscilación, ya que este parámetro pues no coincide con este parámetro. ¿Sí? Sé que suena una respuesta un poco escueta, pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta de qué es lo que hay detrás de este, sí, porque es fundamental lo que acabé de mencionar, pero sí quería destacar. Quería destacar porque es importante para la solución del problema que vamos a resolver. Entonces, en este punto quiero destacar dos hechos. Uno, que el tipo de movimiento que describe un cuerpo lo define sus ecuaciones de Newton. ¿Sí? Y en particular, la ecuación de oscilación
es de la forma. Entonces, son dos cosas aparte, ¿no? O sea, esto es bastante general. Entonces, si ustedes ven un par de ecuaciones de Newton, ustedes pueden decir cuál es el movimiento del sistema. Pueden decir cuál es el movimiento posible del sistema. Por ejemplo, en este caso hay dos movimientos posibles. Hay dos líneas que puedo pintar. En este caso también hay dos movimientos posibles. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya me estoy refiriendo al movimiento en especial, que es el movimiento de oscilación. ¿Cuál es la forma de la ecuación? Entonces, bueno, como mis clases van a ser sobre oscilaciones, más cosas vamos a decir sobre esta ecuación. Es decir, vamos a hacer comentarios más amplios sobre la ecuación. Entonces, listo. Vamos ahora a revisar. Entonces, si yo puedo tomar